tal a todos? Sean muy bienvenidos a otra emisión de Nosotros, Cultura, Símbolo y Tradición. Este programa que tengo el agrado de realizar junto con mis queridos amigos Agustín Castelá, Lucas Rodríguez y Sebastián Porrini. Bien, en esta ocasión nos reunimos para hablar de una obra y un autor que sigue resonando con fuerza en nuestros tiempos actuales. Un clásico en torno a la modernidad y sus avatares políticos, culturales y sociales. Se trata de La democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Aquí muestro el ejemplar, en este caso un ejemplar con la tapa forrada. Es un libro bastante voluminoso. Esta edición que yo tengo son más de 800 páginas, casi 860 aproximadamente. Un libro bastante voluminoso y muy importante. Bien, brevemente vamos a comentar algunos aspectos de la biografía de Tocqueville para meternos de lleno en la obra. Bueno, Tocqueville nació en Francia en 1805 y murió en 1859. Fue un pensador político, sociólogo y a su vez político, francés obviamente, del siglo XIX, considerado uno de los analistas más importantes de la democracia en la modernidad. Nació en una familia aristocrática francesa, poco tiempo después de la Revolución Francesa, lo que influyó profundamente en sus intereses por comprender los cambios políticos y sociales que estaba no solamente atravesando Francia, sino mayoritariamente gran parte de las sociedades occidentales. En 1831 viajó a Estados Unidos con el objetivo oficial de estudiar el sistema penitenciario norteamericano. Bueno, sin embargo, durante ese viaje, Tocqueville observó de manera mucho más amplia el funcionamiento de la sociedad y de todas las instituciones políticas estadounidenses. De esas observaciones es que surgió esta obra, creo yo, famosa y justamente reconocida, La democracia en América, que se publicó en 1835, el primer tomo, porque son dos volúmenes. El primer tomo en 1835 y el segundo en 1840. Bien, Tocqueville pertenece al liberalismo del siglo XIX, pero su pensamiento tiene rasgos propios que lo distinguen de otros autores
liberales de su época, ¿no? Principalmente en relación al cambio de método que adoptará respecto de los pensadores anteriores, ¿no? Que no se limitaba a construir modelos normativos sobre cómo debería ser la política, cómo debería ser la vida social y cultural, sino que se proponía estudiar y analizar empíricamente el funcionamiento real de las sociedades democráticas. Por esta razón se lo suele considerar uno de los primeros autores con una mirada, si se quiere, sociológica dentro de la teoría política, ¿no? Por eso su análisis no se centra únicamente en las instituciones políticas más formales, sino que en rigor analiza también cómo se desenvuelve esa sociedad, ¿no? Sus costumbres, sus prácticas sociales y los comportamientos de aquellos ciudadanos. En este sentido, Tocqueville estudia la democracia no solo como un régimen político, sino como una forma de organización social capaz de transformar todas las relaciones de los individuos. El propio John Stuart Mill, uno de los pensadores liberales más importantes del siglo XIX y creo que también más importantes de la historia del liberalismo, admiraba profundamente a Tocqueville, que incluso escribió reseñas muy elogiosas de los dos volúmenes de La democracia en América, dado que naturalmente ambos no solo compartían su base de pensamiento, sino que también compartían la preocupación central en torno a los peligros que podría acarrear la democracia para el desarrollo de la libertad individual de los ciudadanos. Bien, como comentamos recientemente, uno de los aspectos más novedosos del trabajo de Tocqueville para la época fue su método de investigación. Mientras que gran parte de la filosofía política anterior se había desarrollado a partir de reflexiones abstractas sobre el poder, el contrato social o la legitimidad del Estado, Tocqueville va a estudiar la democracia a partir de la observación directa de una sociedad que ya funcionaba bajo un régimen democrático. Perdón. Para ello se centra especialmente en la región de Nueva Inglaterra, en el noreste de Estados Unidos, y allí observa el desarrollo de una sociedad moderna en proceso de industrialización
y analizando justamente el comportamiento de los ciudadanos, perdón, en ese contexto, ¿no? Este posicionamiento supone, como decíamos, y es importante recalcarlo porque esto naturalmente tendrá una respuesta o un resultado muy diverso. Este posicionamiento, decíamos, supone una diferencia muy importante respecto a los autores clásicos y contractualistas, ¿no? Que habían pensado la democracia como una construcción teórica o como un ideal normativo, ¿no? Rousseau, Hobbes, bueno, inclusive el mismo Locke, Voltaire, Montesquieu. Tocqueville estudia algo que ya está en funcionamiento, analizando cómo viven los ciudadanos, cuáles son sus costumbres, qué instituciones existen y, bueno, cómo se relacionan entre sí la sociedad y el sistema político. Además, también muy importante, en torno a su metodología, su análisis tiene un carácter analógico, ¿no? Porque Tocqueville observa la sociedad norteamericana en relación y constantemente la compara con la situación de la Francia de su época. Entonces, con esto, además, su objetivo no es solo describir formalmente la vida democrática de Estados Unidos desde la mera teoría o contemplación, sino también pensar qué elementos de esa experiencia pueden trasladarse a Europa y viceversa, ¿no? En este sentido, uno de los puntos centrales del pensamiento de Tocqueville es su interpretación de la democracia como un proceso histórico de largo plazo, ¿no? Para él, la democracia no es simplemente una forma de gobierno que aparece de buenas a primeras repentinamente, ni tampoco es el resultado de una revolución puntual. La democracia es la consecuencia de un proceso histórico mucho más amplio que él va a denominar el proceso de igualación de condiciones. Para Tocqueville, este proceso se habría desarrollado durante circa 6 siglos, en donde a lo largo de ese tiempo distintos fenómenos sociales, económicos y políticos fueron contribuyendo a reducir las desigualdades que caracterizaban a las sociedades aristocráticas. Por ejemplo, el desarrollo de la vida comercial, el auge, vamos a decir así, de la vida económica comercial, permitió que sectores que antes eran desplazados comenzaran a poder ascender socialmente. Al mismo tiempo, ¿no? La caída de muchas monarquías y aristocracias que fueron perdiendo parte de
de su poder y de su riqueza, naturalmente. El resultado de estos cambios fue una tendencia general hacia la igualdad social. Esta igualdad, desde luego, no significa que todas las personas tengan exactamente la misma riqueza o el mismo poder, sino que las diferencias extremas entre las posiciones sociales tienden a achicarse, tienden a reducirse. Según Tocqueville, esta tendencia es ya irreversible. Si durante siglos, nada pudo detener, frenar este proceso de igualación de condiciones, es muy poco probable que pueda revertirse en el futuro. Por eso Tocqueville consideraba que sus contemporáneos, y podemos agregar que nuestros contemporáneos también, que todavía pensaban en restaurar el antiguo régimen aristocrático o antiguas formas políticas, sociales, artísticas, culturales, estaban equivocados, dado que acá sí tenemos no solamente darle la derecha a Tocqueville, sino tiene hasta incluso, si se quiere, un sentido profético. La democracia era, para bien y para mal, el destino inexorable e histórico de las sociedades modernas. Ahora bien, como deslizábamos brevemente hace un instante, el tema central que atraviesa la obra en relación a lo que mencionamos en torno al funcionamiento de la democracia, no solamente va a estudiar la democracia en sí, sino que la centralidad también va a estar puesta en la relación entre igualdad y libertad. En principio, podríamos decir, ¿no?, que la igualdad per se es un valor positivo, naturalmente. La desaparición de las jerarquías del antiguo régimen habría la posibilidad de que más personas puedan acceder, participar en la vida política y que las oportunidades puedan distribuirse de manera mucho más amplia. Sin embargo, Tocqueville observa que la igualdad también puede tener o puede traer efectos problemáticos, ¿no? Inclusive, en ciertas ocasiones, puede hasta convertirse en un verdadero meollo y obstáculo para la libertad. Y dado el caso observado, la concepción de igualdad en los Estados Unidos es comprendida principalmente como igualdad de condiciones o igualdad de oportunidades. Esto significa que todos los individuos deberían
comenzar desde un punto de partida similar, dando naturalmente resultados distintos según lo correspondiente, ¿no? Ahora, inevitablemente, este tipo de igualdad fomenta y da lugar a la aparición de un nuevo tipo de ciudadano, ¿no? El tan famoso y el tan nombrado, el self-made man, es decir, el individuo que intenta, por todos los medios habidos y por haber, dejando de lado, por supuesto, todo tipo de ética, todo tipo de moral, e incluso, desde luego, la trascendencia, ascender socialmente a partir de su propio esfuerzo. El hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Sin ningún tipo de límite alguno, como decíamos, sea histórico, moral, religioso, metafísico, sagrado, etc. Este nuevo actor social se caracteriza principalmente por su orientación, por su sentido, por su dirección, mejor dicho, hacia el éxito económico, el trabajo y la acumulación de riqueza, interpretando así la totalidad de la realidad, siendo el principal objetivo la mejora de su situación personal y la de su familia y, en el mejor de los casos, de su entorno, de su mero entorno. Aquí desde ya vemos no solo la influencia, sino la plasmación de la ética protestante tan presente hasta nuestros días en la sociedad norteamericana y creo, a mi juicio, y lamentablemente también en parte de la mentalidad hispanoamericana. Los ciudadanos que Tocqueville observa en Estados Unidos son muy diferentes del modelo de ciudadano que habían imaginado algunos filósofos políticos, ¿no? Como mencionamos antes, por ejemplo, la corriente contractualista. Por ejemplo, Rousseau había pensado en ciudadanos virtuosos, profundamente comprometidos con la vida pública, en el que la democracia requeriría de individuos capaces de anteponer el bien común a sus intereses particulares. Pero Tocqueville observa algo muy distinto. Los ciudadanos de la democracia o de las democracias modernas no son necesariamente virtuosos ni están especialmente interesados en la política en el sentido amplio, ¿no?, de la palabra, si se quiere metafísico, en el alcance del bien común, sino que en rigor de verdad son todo lo contrario. Son individuos que
dedican la mayor parte de su tiempo a actividades privadas, especialmente a sus negocios o a su trabajo. Famoso y tan querido, sálvese quien pueda, ¿no? Razón por la cual uno de los fenómenos más importantes que analiza Tocqueville en esta obra es la relación, como decíamos antes, no solo entre igualdad y libertad, sino también igualdad e individualismo. A primera vista, como comentábamos recién, podría pensarse también que una sociedad más igualitaria fomentaría formas más colectivas de vida social. Bueno, Tocqueville nuevamente observa todo lo contrario. La igualdad de condiciones, combinada con la posibilidad de movilidad social, de ascendencia, ¿no?, lleva a que los individuos se concentren cada vez más en sus propios intereses. Cada individuo intentará mejorar su situación económica y la de su familia. Creo que no es necesario recordar ciertas escuelas de pensamiento, si se quiere, económicas y también políticas, donde argumentan que el egoísmo es el motor del funcionamiento no solo de la economía, sino de la sociedad, ¿no?, de la comunidad. Esto produce, desde luego, inexorablemente una tendencia hacia el individualismo. Tocqueville define al individualismo como una actitud mediante la cual los individuos se alejan o se separan del resto de la sociedad, e incluso ya su propia patria, su propio suelo, su propia comunidad ya es extraña, o al menos distante, y se concentrarán más en un pequeño círculo, ¿sí?, y cada vez más reducido, dado la actualidad de nuestros días, por sus familias, amigos, intereses de negocios, etcétera, etcétera. Y en relación a la analogía con la sociedad francesa que él propone y lleva a cabo en su obra, en las sociedades aristocráticas existía, pese a todo, vamos a decir así, una red de relaciones, una estructura, mejor dicho, de entramado social, de lazo social, de vínculo social estable, muchísimo más estable, que unía a las personas a través de jerarquías y obviamente de obligaciones mutuas. Por esa razón, en las sociedades democráticas y modernas, la movilidad social rompe los vínculos intergeneracionales, dado que en una sociedad donde las profesiones y las posiciones sociales cambian constantemente, la traslación de historias y consejos de las generaciones anteriores pierden relevancia. ¿Qué consejo, independientemente de hablando mal y pronto, disculpen, de los valores de vida,
que nos puedan llegar a dar. ¿Qué consejo podría darle hoy día, por ejemplo, un abuelo o una abuela de 80 años a su nieto de 13, 15, 16, 17 años en la sociedad moderna en que vivimos? Desde este punto de vista, ¿no? O si se quiere, desde esta estructura. Tradicionalmente sería la voz de la sabiduría. Y sin embargo, nuestros jóvenes, o nosotros los jóvenes, tendemos a no solo rechazar, sino mofarnos, ¿no? No está en los últimos en las últimas actualizaciones de la tecnología, entonces por tanto es incapaz de comprender el mundo. ¿Qué consejo podría darme? No, es decir, desde esta crítica que hace Tocqueville es absolutamente comprensible y lógico que esos tipos de relaciones tienden a quebrarse. Es decir, se rompe el lazo tradicional que aunaba y reunía a generaciones. Y más aún, para Tocqueville, uno de los principales riesgos de la democracia es de generar hacia una tiranía de la mayoría. Sabemos que la democracia se basa en el principio de que la mayoría tiene el poder de decidir, ¿no? Muy idealmente, esa es la máxima, ese es el principio. Bueno, diríamos que esto es positivo porque otorga poder político de decisión, de manifestación, a sectores que antes estaban excluidos. Sin embargo, para Tocqueville también esto puede generar un grave problema. La mayoría puede imponer su opinión sobre las minorías. Esta presión, esta coacción, no se ejerce únicamente a través de las instituciones políticas oficiales, instituciones sociales oficiales, sino que también opera a nivel social y cultural. La opinión mayoritaria puede llegar a ser tan dominante que los individuos tengan temor de expresar ideas diferentes, generando así la propia autocensura sin la necesidad de la coacción directamente represiva, ¿no? Aquí es inevitable pensar los ecos del Leviatán hobbesiano, ¿no? Que entre uno de sus rasgos fundamentales es, según Hobbes, el instinto fundamental del temor en el ser humano. Entonces, a partir de ese temor, entrega todo al régimen político, al Estado, como queramos llamarlo, para la protección. Porque estamos en una sociedad de que el hombre es el lobo del hombre, etcétera, etcétera. Bien. En este contexto, según la preocupación de Tocqueville, la libertad de pensamiento puede quedar absolutamente diezmada o directamente limitada. Incluso puede ocurrir que las personas
directamente dejen de desarrollar ideas propias por temor a ser rechazadas por la minoría. Es decir, algo tan grave como abandonar el autocultivo de nuestro propio pensamiento por temor no solamente a ser rechazados, sino es un temor bastante concreto, diría yo, ¿no? Porque formas de censura hay muchas, entre otras como por ejemplo quedarse sin trabajo, no ingresar a tal lugar, que en esta universidad sí, en esta universidad no, que la beca esta sí, pero con esta opinión no. Bueno, y un sinfín de ocasiones que no solamente tienen que ver con el qué dirán en torno al pensamiento de uno, sino es algo concreto, ¿no? Es una censura explícita, ¿no? Es una exclusión realista, ¿no? El otro gran riesgo que Tocqueville identifica es lo que llama el despotismo de nuevo tiempo, de nuevo tipo, perdón. Este fenómeno, por supuesto que está relacionado con el individualismo y con la apatía política, ¿no? De los propios ciudadanos. Porque como comentábamos hace un instante, cuando los individuos se concentran exclusivamente en su vida privada, cuando decimos vida privada no estamos refiriéndonos, como sucede en nuestros días, ¿no?, de hacer de la intimidad un circo, si se me permite la expresión, a partir de las redes sociales y demás, o hacer de la intimidad un teatro a cielo abierto. Con vida privada lo que está diciendo Tocqueville es el hombre centrado en sí mismo y que le importe muy poco el lugar donde vive, la comunidad a la que pertenece, su patria, sus coetáneos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Un hombre ensimismado, y que justamente deja de participar en los asuntos públicos. Bueno, el poder político tiende a estar mucho más o ser mucho más concentrado, ¿no? A diferencia de los despotismos tradicionales, este nuevo despotismo, bueno, como comentábamos recién en torno a la autocensura, no se basa necesariamente en la violencia o en la represión directa, sino que se desarrolla de manera gradual, a medida que los ciudadanos delegan cada vez más sus responsabilidades. Es importante recalcar que los ciudadanos entreguen o deleguen sus responsabilidades. No pensemos exactamente en el contexto de partido político, estructura política, poder formal, diputados, senadores, presidencia, no, sino en algo mucho más complejo, en torno a, por ejemplo, sociedades civiles, cuerpos intermedios, gremios, escuelas de pensamiento autóctonas, etcétera, etcétera. Es decir, la propia proactividad, si se quiere, del individuo, del ciudadano en este contexto, ¿no? A eso estamos intentando referir, obviamente, leyendo a Tocqueville. A pesar de estos riesgos mencionados,
Tocqueville observa que la democracia estadounidense posee ciertos mecanismos que podrían ayudar a mantener la libertad, ¿no? Entre ellos se destacan varias instituciones y prácticas sociales, ¿no? Un poco lo que comentábamos recientemente, ¿no? Una de las más importantes es el municipio. El gobierno local permite que los ciudadanos participen en decisiones concretas relacionadas con su vida cotidiana, como la administración del presupuesto local o la organización incluso de servicios públicos. El municipio funcionaría como una, para Tocqueville, ¿no?, una verdadera escuela de libertad política, porque de algún modo enseña a los ciudadanos a involucrarse en los asuntos públicos y muy directamente de su comunidad, ¿no? Otra institución importante para Tocqueville es el jurado popular. Es la participación en jurados que obliga a los ciudadanos a reflexionar sobre cuestiones de justicia y derecho, lo que también tiene un efecto educativo. Y finalmente Tocqueville también destaca el papel de las asociaciones civiles, ¿no? Bueno, un poco decíamos recién, ¿no? En Estados Unidos y para la época era muy común que las personas se organicen en asociaciones para alcanzar objetivos comunes, en donde estas asociaciones ayudan a combatir el individualismo creando espacios de cooperación y de participación, si se quiere, colectiva. La libertad de prensa también cumple una función importante. La existencia de muchos periódicos permite, bueno, periódicos hoy día diríamos redes sociales, medios de comunicación como los que estamos utilizando y demás, y su amplia variedad, permite expresiones diversas, ¿no? Y facilita, bueno, esto es algo muy obvio y notable en nuestros días, facilita la organización de grupos que comparten ideas comunes, ¿no? Desde luego que esto Tocqueville lo está viendo en el siglo XIX, nosotros estamos en el XXI, hay muchas cosas que sí, no sé si retocar, pero tienen un dejo de romanticismo, ¿no? No hay que olvidar que Tocqueville viene de la Francia del siglo XIX, va a estudiar la democracia a Estados Unidos como el acontecimiento más importante que en términos políticos e históricos se está desarrollando en el mundo, ¿no? La democracia como una novedad incluso salvífica. Entonces hay que tener en cuenta también ese contexto muy importante a la hora de leer esta obra, ¿no? También incluso la religión, ¿no?, cumple un papel positivo en la sociedad democrática porque, bueno, fomenta valores morales y crea espacios de encuentro comunitario. Esto, por supuesto, tiene sí, vamos a decir así, ¿no?, porque el defecto de muchos liberales, positivistas, materialistas, cientificistas y enciclopedistas, iluministas y todo lo que querramos agregar en torno a esa escuela, que la religión, cuando no la tachan, la dejan de adorno. Es decir, bueno,
Adorno en el sentido de que le dan el lugar de sociabilidad, de función social. Que es cierto, la tiene, pero que desde luego no es solo eso, ni de cerca, ni de cerca. En fin. Pero bueno, como comentábamos eh, recientemente, me parece que varios de estos aspectos deberían ser como mínimos revisados, ¿no? Finalmente, Tocqueville propone una idea que considera fundamental para el funcionamiento de la democracia, que él llama la doctrina del interés bien entendido. A diferencia de Rousseau, que creía que los ciudadanos deberían actuar movidos por la virtud y el bien común, Tocqueville parte de un diagnóstico más realista, ¿no? Los ciudadanos modernos, para bien y para mal, están motivados principalmente por sus intereses personales, ¿no? Como veíamos recientemente. Por eso, en lugar de intentar eliminar el interés particular, propone integrarlo en la vida política. La idea es que los ciudadanos comprendan que su propio bienestar depende también del buen funcionamiento de la comunidad. Participar en la vida pública entonces no sería solo un deber moral, sino también una forma de proteger a los propios intereses. Y en todo caso una forma más sutil de individualismo, ¿no? Este es el gran problema, si se me permite, ¿no?, que tiene el liberalismo, ¿no? Interés individual o interés, vamos a decir así, colectivo, están siempre en la misma ecuación, que es el interés. Bien, verdad y belleza es algo que prácticamente no está en esta escuela de pensamiento, vamos a decir así, y por ende siempre termina redundando en lo mismo. Pero bueno, eso es materia de otro encuentro, y no deseo aburrirlos y hacer esto mucho más extenso. Bien, el análisis de Tocqueville sobre la incipiente democracia de su tiempo es profundamente ambivalente, ¿no? Porque por un lado reconoce que la igualdad de condiciones representa un avance histórico importante, pero también advierte estas cosas que vimos recientemente, ¿no? Que este proceso puede generar riesgos como el individualismo, la tiranía de la mayoría y el despotismo de nuevo tipo. Bien, disculpen, este video se ha hecho un poco largo. Yo no tengo problema en hacer videos largos, pero bueno, entiendo que la vorágine de la hipermodernidad exige también que seamos un poco más sintéticos, ¿no? El tiempo es un verdadero tirano. Espero que, pese a ello, hayan podido disfrutar al menos del mismo y a su vez logre provocar lecturas, ¿no?, críticas, pensamientos, reflexiones en torno no solo a los autores más caros para uno mismo, más queridos, sino también ampliar y perfeccionar nuestra mirada de pensamiento en torno a determinados aspectos de la totalidad de la realidad, ¿no? Eso es justamente lo que no solo nos va a hacer crecer más, sino que también nos va a ayudar a revalorizar más
las lecturas más preferidas y sacar más jugo de ello. Bien, les agradecemos a todos por haber llegado hasta aquí y nos reencontramos en la próxima emisión de Los Otros, si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta luego.